Bienvenidos a su cápsula literaria de su programa Entre Voces. Hoy vamos a hablar de la epilepsia en la gestación artística de Dostoyevski. El novelista Fyodor Mikhailovich Dostoyevski nació en Moscú en 1821 y murió en San Petersburgo en el 1881. Padeció epilepsia a lo largo de toda su vida literaria. Sin embargo, lejos de sentirse víctima del infortunio y frente a las taras provocadas por la enfermedad, supo hacer uso inteligente de la enfermedad, incorporándola a su literatura y produciendo las mejores obras en el tramo final de su carrera. En el contexto histórico en el cual se desarrolló su enfermedad, el escritor a mediados del siglo XX coincide con el auge de la medicina científica en general y de las neurociencias en particular. Los primeros fármacos eficaces para la prevención de los ataques epilépticos fueron introducidos en 1857. Con este panorama como telón de fondo, los datos patobiográficos existentes sobre Dostoyevski nos permiten abordar su enfermedad a la luz de una extensa obra literaria referida a la epilepsia, una amplia correspondencia con numerosas alusiones a la enfermedad y numerosos testimonios de contemporáneos. A la historia clínica de Dostoyevski, la enfermedad que atormentó a Dostoyevski durante toda su carrera de escritor no comenzó durante su condena en Siberia, cuando el escritor reinaba la treintena. Según cabe interferir partiendo de su correspondencia y de los informes médicos, tampoco existe pruebas de que iniciara en la infancia. Nacido en el Hospital de Pobres de Moscú el 30 de octubre de 1821, donde su padre ejercía como cirujano, en 1838 se trasladó a Petersburgo junto con su hermano mayor Mijail para cursar estudios en la Academia Militar de Ingeniería. De acuerdo con testimonios de sus contemporáneos, Dostoyevski habría sufrido los primeros ataques epilépticos. Se refiere a una posible crisis tónico-clónica generalizada o de gran mal ocurrida en 1844. En repetidas ocasiones sufrió ataques mientras caminábamos. Nos topábamos con un funeral. Dostoyevski rápidamente dio media vuelta, quería volverse a casa, pero tras dar unos pasos sufrió una crisis de tal magnitud que tuve que solicitar la ayuda de otros viandes para poder llevarlo a la farmacia más cercana. Dostoyevski refirió ciertos estados psicológicos repentinos e inesperados, caracterizados por fuertes reminiscencias de una sensación de déjà vu. En ocasiones iban acompañadas de una sensación de angustia y en otras de un estado placentero próximo al éxtasis. Dichos síntomas aumentaron en frecuencia y en intensidad, que llegaron a convertirse en el preámbulo inmediato que anunciaba la crisis del gran mal. El diagnóstico formal de su epilepsia llegó al poco de ser trasladado a Siberia, siendo el informe del médico de la prisión de Omsk, Dr. Trotsky, el primer documento que así lo atestigua. El propio Dostoyevski fue voluntario artífice de que el inicio de su enfermedad se estableciera en 1850 y no antes. Tal vez con la vista puesta en futuras alegaciones, tras varios intentos frustrados, Dostoyevski logró convencer al nuevo zar acerca del riesgo que suponía para un oficial del ejército padecer epilepsia, siendo declarado exento a todos los efectos el 8 de mayo de 1859. Su influyente amistad con el barón Wrangler y el respaldo de sendos informes por parte de los médicos de la prisión y del ejército, respectivamente, jugaron un papel determinante en su liberación.
Todo parece indicar que no obstante las reiteradas recomendaciones médicas, Dostoyevski no se medicó de forma continuada con los emergentes y mal tolerados fármacos antiepilépticos de la época. Como antecedente familiar digno de reseñar, el 16 de mayo de 1878, a las 2 semanas de haberse recuperado de una crisis convulsiva aparentemente febril, su hijo de 3 años, Alexis, sufrió otro ataque que degenera en un estado convulsivo prolongado hasta morir tras más de 12 horas de actividad epiléptica ininterrumpida. La neurología en los tiempos de Dostoyevski. Durante la segunda mitad del siglo XX, los conceptos crisis epiléptica y epilepsia quedaban establecidas en unos términos prácticamente superponibles a los actuales. En 1870, Hughlin Jackson definió una convulsión como un síntoma que implica la existencia de una descarga excesiva, desordenada y ocasional del tejido nervioso sobre tejido muscular. La epilepsia en la literatura de Dostoyevski. Con la reciente traducción de La patrona y diario de un escritor al español, se cierra un círculo de lecturas que abarca toda literatura de Dostoyevski referida a su epilepsia en una traducción directa del ruso. Dicho círculo comprende personajes como Murin y Ordinov, Nelly, Humilladas y Ofendidas, y Mishkin, el idiota, Kirillov, los demonios, y Smerkashnov, los hermanos Karamazov, existiendo referencias más sutiles a la enfermedad en Crimen y Castigo y Apuntes del subsuelo, así como comentarios o declaraciones alusivas a la misma en Diario de un escritor. Este último trata de un ambicioso y ecléctico proyecto escrito, un amplio abanico de opiniones de corte periodístico. La patrona. La epilepsia en la literatura de Dostoyevski aparece por primera vez en La patrona, publicado en 1847, adelantándose a la escena protagonizada por Rogin y Mishkin en El idiota y el parricidio de Smerdyakov en Los hermanos Karamazov, y el viejo Murin sufre una crisis epiléptica en el momento de atentar contra el protagonista Ordinov. Resonó un disparo, luego sonó un grito salvaje, casi inhumano, y cuando se disipó el humo, un terrible espectáculo dejó estupefacto a Ordinov. En La patrona se descubre una característica que será una constante en su porvenir literario. Trascendió la mera descripción de los ataques, la repentina transformación del rostro, el grito provocado por el espasmo laringio, la caída, la emisión de espuma por la boca y la muerte y resurrección espontánea. Se trata del momento antes del ataque, la sensación de estar anticipado a algo que va a suceder o ha sucedido ya. Humillados y ofendidos. Humillados y ofendidos sucedió a la exitosa recreación literaria de sus experiencias en la cárcel siberiana de Omsk y a su comedia La aldea Stepachikovo, la cual sería llevada al teatro, eludiendo la censura reinstaurada tras la muerte de su autor y el zar Alejandro II. Aparecida 3 años después de La patrona y 11 después de su anterior inacabada Nenochka Nechayeva, Humillados y ofendidos, fue publicada por entregas en la revista Tiempo. A lo largo de 1861, la epilepsia de la protagonista, una niña huérfana, víctima de malos tratos, la recrea Dostoyevski en una escena que recuerda un acontecimiento suyo de la vida real, en el cual dejó fiel testimonio a su amigo A.G. Schill. Al fin, algo semejante a un pensamiento iluminó su semblante. Tras sus ataques epilépticos solía permanecer algún tiempo sin poder acariciar sus ideas ni hablar claramente.
Nikolai Strahov recuerda en sus memorias las devastadoras consecuencias de los ataques epilépticos de Dostoyevski, así como la recomendación médica de abandonar su oficio de escritor para poder curarse. En la primera entrega publicó su novela Humillados y ofendidos. No podía aguantar la intensidad de tanto trabajo y cayó enfermo al tercer mes. Por fortuna, el novelista hizo caso omiso de tales consejos, como ateniéndose al aforismo de Christian Friedrich Hebel: cuando alguien es pura herida, curarlo es matarlo. De hecho, según reconoció en diversas ocasiones Dostoyevski, el hecho mismo de escribir tuvo un efecto terapéutico en su salud mental. El idiota de 1868, escrita en plena travesía por Alemania, Suiza e Italia, la octava y definitiva versión del idiota, apareció en 1868. Su protagonista, el príncipe Mishkin, en la encarnación de una bondad inspirada en las figuras de Jesucristo y de Don Quijote, afligido por la misma enfermedad de su autor, Mishkin considera la epilepsia como un don y un medio para alcanzar la salvación a través del sufrimiento. En el idiota queda reflejada todas las fases de la enfermedad, tal como referimos en neurología y literatura. Los demonios de 1872. La idea original de Dostoyevski de escribir otra novela en torno a un personaje aquejado de epilepsia, a quien la enfermedad termina arruinando económica y mentalmente, dio un vuelco radical tras el asesinato del joven Ivanov, sucedido en Moscú al finales de 1869. En el idiota, que denota una fina ironía y un sentido de humor tan característico de Dostoyevski, hay segundos en que de pronto siente uno la presencia de la armonía eterna plenamente lograda. Los hermanos Karamazov de 1879-1880, la última novela de Dostoyevski, puede ser considerada hoy como un tratado en medicina legal y psiquiatría forense. Estructurada en 4 partes con un epílogo, Los hermanos Karamazov cuenta la historia del asesinato de Fyodor Pavlovich Karamazov a manos de su hijo ilegítimo y sirviente Smerdyakov, quien acaba suicidándose después de consumar el crimen perfecto, a través del cual propicia la condena de su odiado hermanastro Dmitri. Epiléptico desde su juventud, Smerdyakov utiliza la enfermedad como coartada, fingiendo una serie de ataques epilépticos en la noche del parricidio, logrando despistar en el examen pericial hasta a 3 médicos. En la serie de entrevistas extrajudiciales mantenidas con su hermanastro Iván, un falto de escrúpulos, Smerdyakov confiesa orgulloso el asesinato. El protagonista principal de la novela es el tercero de los hermanos Karamazov, Alexei, un hombre bondadoso inspirado por el príncipe Mishkin y por su hijo muerto 2 años antes como consecuencia de un obstatus epiléptico. En los hermanos Karamazov quedan reflejadas todas las preocupaciones del escritor, el conflicto de creencias, el origen del amor y el odio, el suicidio, la salvación a través del sufrimiento, la importancia de un momento y su recuerdo, el conflicto de generaciones y el libre albedrío. En el centenario de la muerte del novelista, Joseph Frank recuerda al profesor Henry Gastaud, rectificando parcialmente su anterior propuesta acerca del origen de la epilepsia de Dostoyevski. Las conclusiones de su ponencia, que la epilepsia de Dostoyevski se originó a partir de una disfunción del lóbulo temporal en alguien genéticamente predispuesto para una epilepsia generalizada.
Sigmund Freud había sido el primero en proponer en 1926 un diagnóstico retrospectivo en su ensayo réplica de las impresiones publicadas previamente por su compatriota Stefan Zweig. Seducido por los hermanos Karamazov, Freud planteó en Dostoyevsky y el parricidio que la verdadera enfermedad del escritor no era una epilepsia real u orgánico, sino la expresión de un trastorno afectivo derivado de su relación paterna, caracterizado por crisis no epilépticas de naturaleza psicógena, entonces conocidas como histeroepilepsia o gran histeria. Según Freud, Dostoyevsky se tenía y era tenido en general por epiléptico a causa de los graves ataques de convulsiones musculares que le aquejaban, acompañados de la pérdida del conocimiento y seguidos de una honda depresión. Pero lo más probable es que esta pretendida epilepsia fuera tan solo un síntoma de su neurosis. ¿Acaso confundido por los ataques simulados por Smerdyakov en la novela y tal vez bajo el sesgo de sus propias y entre otras circunstancias válidas teorías psicoanalíticas, así como el convencimiento acorde con el de sus contemporáneos y el de generaciones científicas subsiguientes? Poco antes de nacer Dostoyevsky, el poeta romántico alemán Novalis anticipó: de todos los saberes que el hombre dispone, hay uno que le falta: el arte de saber cómo utilizar su propia enfermedad. Como conclusiones, Dostoyevsky es la historia natural de una epilepsia que en terminología científica actual se clasificaría como criptogénica focal de probable origen temporal. Sin embargo, más allá del interés que pueda despertar la historia clínica de un trastorno neurológico heterogéneo bien comprendido y correctamente diagnosticado en la vida del novelista, la de Dostoyevsky es también una lección de vida, por cuanto supo incorporar inteligentemente la epilepsia en su literatura, contribuyendo a erradicar el estigma sociocultural asociado a esta enfermedad. Por otro lado, una de las ideas capitales en su obra, la de que un momento de felicidad es recordado y vivido. En particular caso de Dostoyevsky, ilustra el buen uso de una enfermedad común por un genio literario que supo transformar el arte, el sufrimiento y la adversidad en infortunio. Les agradecemos y nos despedimos de su cápsula literaria. Yo soy Cheli y este es su programa Entre Voces. Hasta pronto.